Y acá estamos en un nuevo video del canal Estación Cabeza, donde hoy estamos preparando la nueva iluminación de la maqueta. Como pueden ver, acá instalamos el primer reflector, falta terminar de prolijarlo, porque estos zócalos no corresponden con este, por eso vamos a tener que trabarlo ahí y ya darle la movilidad deseada. Por el momento no compré las RGB, estoy con unas Philips de LED común, provisoriamente las saqué de mi baño, pero próximamente y en este mismo video van a llegar las definitivas. No RGB por ahora, ya que en este momento hay otras prioridades en la maqueta, pero con esto ya vamos a tener una buena luz donde se aprecie toda la maqueta y el paisaje que está pintando Silvina. Así que voy a terminar de armar los spots para que ustedes puedan ver cómo queda la iluminación. Estamos haciendo una reforma en estos soportes. Como les dije, ven, el zócalo no es correspondiente a este, pero nada que no se pueda adaptar y hacer funcionar. Ahí estamos haciendo un agujerito para que quede como este y de ahí tensar la lámpara. Por otro lado, acá tenemos un cable de 1,5 milímetros con vaina de goma para ponerlo por sobre el tirante provisorio hasta que se haga el techo. Espero este año poder hacerlo, pero no voy a posponer más lo de la luz. Realmente es muy necesario dejar la luz blanca, que por el momento tengo cortada la luz, solo tengo prendida la fase de tomas y la luz abajo. Esto es lo mejor que hay para trabajar. Recuerden que este humilde servidor que les habla también es electricista, así que por este lado no va a haber problema. Bueno, espero. Así que voy a seguir trabajando y les voy a mostrar en un momento cómo viene. Bueno, así quedan las dos primeras instaladas sobre el módulo 2. Y la verdad que no sé cómo se verá más de noche, porque todavía tenemos un poco de luz de sol, un poco bastante. Pero la verdad que queda muy bien, ¿eh? Me gusta el resultado, le da una luminosidad más parecida a lo solar. Bueno, acá van a venir los otros dos pares. Este tubo vuela, como ese que está ahí, como la propaganda esta de la empresa de teléfonos, el modem vuela, el Deco vuela. Bueno, ese tubo y este tubo vuela. Ya veremos dónde lo vamos a poner. Pero ¿qué me dicen, gente? A mí me viene gustando. Hoy ya me cerró todo, no voy a poder comprar más de estas provisorias, pero mañana seguramente consiga. Tendría que ver de qué voltaje son. Igual estas tienen que volver al baño, así que compraré 6 de unos buenos watts para que largue un poco más de luz. Si bien estoy muy conforme, y miren cómo se ve esto, como para no estar conforme, queda muy bien. Y cuando todo esté revestido con el paisaje de fondo, bueno, el ventilador lo voy a tener que disfrazar de un plato volador o de sol, no sé, pero miren, hasta acá le da el reflejo. Ahora vamos a cambiar esta y volvemos. Bueno, y así volvimos. Disculpen la voz de Gallo Claudio, pasa que no estaba hablando hace un rato, estoy solo. Bueno, estas son cosas que hay que corregir, después la voy a acomodar bien. Pero esto es lo que les quería mostrar, gente. Si bien la sombra del ventilador me caga la vida, no es tan grave, ¿eh? Con un poco más de... con unas lámparas de más watts, yo creo que la sombra no va a joder. Si bien el ventilador depende de cómo se acomoda, si se puede parar ahí, ya no hace sombra. El tema es cuando viene para este lado. Pero bueno, si tengo que hacer fotos, se apagará el ventilador para no molestar. Pero miren que cómo cambia la maqueta, cómo cambia
Es increíble lo que cambia con la luz amarilla. Obviamente, como les dije, esas dos le tuve que sacar los focos para poner acá. Mañana voy a comprar para poder seguir con este video. Para ustedes va a ser un instante. Pero yo creo que alumbra muy bien, siendo que todavía es de día, se está ocultando el sol. Me gusta cómo se ve, le da un toque más de realismo. La verdad que súper conforme como viene quedando. Imagínense, tomas así con este color, y próximamente quiero hacer por lo menos ese fondo y quizás esa parte. Me gustaría poder hacer un fondo. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, y acá estamos con las compritas que hice hoy. Para ustedes fue un instante, pero ya pasó un día. 6 foquitos tipo dicroicas de 7 watts o 50 watts neutro. ¿Y por qué neutro? Porque si bien ayer mejoró un montón la iluminación, aún me parece que es muy amarillo. Yo lo que busco, por lo menos provisoriamente, es darle una luz tipo mediodía, no tan de atardecer o amanecer. Estaba muy amarillo, se los voy a mostrar antes de sacarla. Como si bien es un color muy amarillento, lo prefiero más que el blanco de los tubos, pero el color neutro se me hace que va a ser lo mejor. Por eso 6 tipo dicroicas. Ahora vamos a abrir una. La verdad que Macroled no nos paga nada por esto, pero Macroled, si estás viendo que te estamos haciendo publicidad gratis, aunque sea copate y mandanos unas como esta, pero RGB, que sabemos que tenés en tu línea de estas RGB con una aplicación tuya que es compatible con Google Home. Así podemos hacer de día, de noche, de tarde la maqueta con el Google. Son 6 lamparitas por una publicidad gratis. No creo que te moleste, Macroled. Vamos. Y una bolsita de precintos, así prolijamos todo ese cable. Vamos a trabajar y volvemos para ver cómo queda el resultado provisorio final. Las lámparas de ahí. Ojalá pueda venir el Bati a darme una mano. Bueno, ya tenemos puesta esta y esta, las 4. Y lo que estoy viendo, si bien el módulo 1 tiene una luminosidad muy buena, la parte alta del módulo 2 también, pero tenemos un problema con la parte baja. Acá no me está gustando, hay mucha sombra, y lo mismo, si bien acá está un poco mejor la luz, me gusta más, no me estaría terminando de convencer. Por eso lo que se me ocurrió es, en vez de poner estos sobre el módulo 3, o sea allá donde va a estar de frente o así, no sé si se llega a entender, vamos a hacer, o mejor dicho, lo vamos a poner pero al revés, acá en el centro, apuntando al pueblo minero. Misma situación en este, apuntando para acá. Creo que ahí va a mejorar bastante la luminosidad de la maqueta. Nos quedan 2 lámparas, nos quedan 2 spots, así que vamos con eso, a ver si lo podemos dejar andando. Y bueno, corríjanme si estoy equivocado en los comentarios, pero creo que tomé la mejor decisión. Como pueden ver, todo este lado ya de la montaña tiene luz, la parte de la mina, el puente va a tener luz, la cascada. Me falta poner la otra allá en el medio, pero no me aguanté las ganas de mostrárselo en esta parte del video. Al final van a ver con todo colocado, pero a mi entender creo que la decisión más correcta fue poner las 3 en las 6, mejor dicho,
3 en cada tirante principal de la casita de los trenes. Ahí me falta colocar otra que ya la vamos a poner. Pero como les digo, no me aguanté las ganas de mostrarles lo bien que se ve y lo bien que queda. Miren qué luminosidad tiene la maqueta. Bueno, a ver así. Las 6 lamparitas puestas. Y así se ve. Yo creo que es la mejor disposición, si le pueden llamar así. Por eso es lo que yo quería lograr en algún momento, acomodarlas. Bueno, esta está muy apretada, la de la punta se movió y creo que con eso alcanza para quedar bien. Tenemos una excelente iluminación ahora. La realidad que no sé si excelente, pero mucho mejor que la que estaba. Esta iluminación de arriba remarca, por ejemplo, las sombras del módulo 2. También hace notar el cambio de color entre una montaña y la otra. Obviamente que hace de sombra, pero la ubicación sería esta del mando. Ahí no debería haber sombra. En la estación me quedó un poco oscura. Vamos a ver si... Creo que tengo otra para agregar ahí, no igual a esa, pero creo que tengo otra. No sé qué piensan, gente. Yo la verdad que estoy muy conforme con el resultado. Me gusta lo que se ve. Quizás, y solo quizás, las del medio tendría que haber comprado cálida. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarme también, porque no estaba muy blanca la maqueta y ahora bueno, tiene un color neutro como la luz del día, aunque ahí parece más blanco, es neutra. Si no me dieron mal, es neutra. Baja emisión de calor, sin ruido ni parpadeo, producto ecológico. Enseña este estadio, mantenimiento mínimo, ahorro energético, larga vida útil y el color donde está. Acá en estación cabeza, siempre compramos A, siempre ahorramos. 12 años de garantía. Guarden este video, o guardo este video en YouTube. Y en 12 años, si se quemó una, las voy a ir a reclamar, no problema, encima que no me las regalaste. Y acá creo que dice blanco neutro. No es luz fría, es blanco neutro. Les hago un paneo más. Obviamente esto blanco ya no se ve tan blanco, le falta color. Esto estamos trabajando en otro video, ya lo van a ver. Voy a ver si encuentro el spot que me queda como para presentarlo, porque yo no sé si en algún momento estaría bueno ponerlo allá, apuntando para allá, pero vamos a ver si lo encuentro primero. Bueno, acá encontré otro que tenía tirado, ya me había olvidado que lo tenía. Podría ponerlo así en aquella columna que está a mano y que le dé un poco de luz a la estación y a los talleres. Estación 2 y talleres. Y si no, también podría ser en aquella columna para que le dé un poco a la estación. Pero hasta el momento estoy conforme con la luz. Me gustaría así un poquito más acá, pero todavía no oscureció. Y lo tengo que arreglar, ya que tiene un zócalo que no me gusta, un zócalo 12 volt creo que es, así que habría que cambiarlo por algo así. La carcasa se puede usar, eso no hay problema, pero bueno, hasta acá va a ir de este video de iluminación maquetística.
Creo que no hay mucho más para agregar, salvo que bueno, estas las tengo que volver a poner en el baño, pero creo que estamos bien. Les voy a mostrar ahí en detalle. Le da buena sombra al túnel, al otro túnel. Bueno, este no le da tan buena sombra, pero este tiene una buena sombra. Por acá abajo también, aquella está muy alta, pero eso son cosas para retocar. Este también tiene una buena sombra, hay que retocar pintura también, pero siempre que me paro en esta parte de la maqueta es creo que donde más se admira todo el trabajo realizado. Esto es por lo que trabajamos todos los días para terminar este proyecto. Esa montaña siempre desentona, ahora por estar blanca, pero ya va a estar terminada. En algún video la vamos a terminar. Creo que es en uno de los próximos que está por salir, la vamos a terminar. Y bueno, no hay mucho más, como dije, que agregar. Ahora mirando y mirando se me acaba de ocurrir que este podría ser un buen lugar ahí, que ilumine la cascada. Lo que va a ser, junto con la trocha angosta, creo que lo mejor que va a tener la maqueta. Yo creo que la cascada con agua va a ser la frutilla del postre del módulo 3 y de toda la maqueta, porque que yo sepa no conozco ninguna maqueta que tenga una cascada con agua, por lo menos en Argentina. Sí, ojalá que sea la primera, por lo menos por algo nos vamos a hacer famosos. Así que bueno, sin más, nos vamos despidiendo, hasta en un próximo video. Suscríbanse, comenten si les gustó este video y los vemos en el próximo.